Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, y dice la palabra de Dios. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente del cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y esta es la palabra del Señor que vamos a estar hablando en el día de hoy, correspondiente obviamente con el cierre de todo lo que hemos estado hablando en esta semanita sobre el agradecimiento. Y es un tema también que es muy central, ¿verdad? Para la vida de todo cristiano, es un tema importante para cada uno de nosotros, el tema de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es una de las ordenanzas dadas por Jesús y una ordenanza que todo cristiano genuino está llamado a celebrar. No que me toca hacerlo, es un ritual más, sino es una celebración que tú y yo compartimos en la presencia del Señor. Y ya hemos hablado entonces de el agradecimiento desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Ya hablamos cómo dejar la queja, pero no hablamos del agradecimiento con mis bendiciones que vienen de parte del Señor, el trabajo, etcétera, mis responsabilidades con estas bendiciones. Hablamos del agradecimiento por la familia y la iglesia en la cual Dios nos ha traído. Hablamos también un poco de manera general del agradecimiento por nuestra vida espiritual. Y hoy quisiera que pudiéramos conectar todas estas verdades de las cuales hemos compartido y tratemos de unirlo con este tema tan importante que es la Santa Cena. Y en otras palabras podríamos decir que la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy es: ¿cuál es la relación que existe entre la Santa Cena y un corazón agradecido? Pero no podemos hablar de la Santa Cena sin antes entender realmente lo que significa. Y para eso es importante que veamos lo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el significado de una cena o compartir la mesa, ¿verdad? Con el Señor. Era algo que la iglesia del primer siglo entendía completamente. Ellos entendían el significado y la importancia de la Santa Cena. Por allá en Hechos decía que todos los días que se reunían, iban al templo y después iban a casa en casa a compartir el pan, ¿verdad? Y ellos lo hacían para mantenerse siempre en unidad, pero más que buscar la unidad por la familia en la fe que Dios les había dado, más que buscar manifestar agradecimiento por lo que Dios ha dado, ellos lo hacían con podríamos decir, una idea principal, y era que ellos siempre se mantenían congregándose y se veían todos los días porque ellos anhelaban la pronta venida del Señor. O sea, cuando el Señor venga por nosotros, que nos encuentre siempre juntos, que nos encuentre, que como cantamos, que encuentre a su novia esperándole, es decir, velando, adorándole y exaltándole con gran gozo. Cuando tú y yo hablamos de la Santa Cena, eso era algo que los cristianos del primer siglo celebraban constantemente, pero con el pasar del tiempo pareciera que el significado o la idea central de lo que es la Santa Cena hubiera empezado a perder el valor, hubiera empezado a perder incluso el significado para muchas personas. Y tristemente para algunos la Santa Cena es como un tiempo extra, un añadido al final de un sermón o de alguna reunión especial, y parecieran como que ya estuvieran como con un poco de afán, ¿verdad? Que se acabe pronto para seguir con sus días. Y ese momento de la Santa Cena lo toman como cualquier cosa. Y pareciera existir, de verdad, como que un cierto respeto, porque hay un conocimiento general de la importancia de ese momento de manera externa. O sea, hay un respeto externo, pero de manera interna, como Pablo les decía, ellos disciernan ustedes mismos su corazón. Podemos ver entonces que aunque externamente muchas personas estén ahí presentes, manifestando cierto tipo de silencio por respeto o reverencia, por el conocimiento de que saben que es un momento especial, de manera externa lo muestran, pero su corazón ¿cómo está? Su corazón está en otro lugar. Y ese era el gran problema de la iglesia de Corinto. Y esa es la razón por la cual Pablo les estaba escribiendo estas palabras que acabamos de leer hace un momento. O sea, él les estaba recordando, y es curioso cómo de todas las cartas que escribió Pablo, esta es la única que le hace
como un recuento de la importancia de la Santa Cena. No tuvo que hacerlo con Éfeso, no tuvo que hacerlo con la iglesia de Galacia, no tuvo que decírselo a la iglesia de Roma, pero a la gente de Corinto él tuvo que explicarles nuevamente qué era lo que significaba la Santa Cena. Y en el día de hoy muchos cristianos parecieran tener como un pensamiento y un corazón como el de la gente de Corinto, como que yo conozco, lo respeto, pero muchas veces realmente no entiendo el valor y el significado que es para la vida de todo cristiano. La gente de Corinto, como mucha gente en el día de hoy, conocía la Santa Cena y la celebraba. Ellos la celebraban, pero lo hacían de manera indebida. Pablo les hacía, ahorita vamos a ver un poquito, les llamaba la atención por ciertas cosas que ellos hacían celebrando la Santa Cena supuestamente. Y él les llama a eso celebrar la Santa Cena de manera indigna. Él les dice, tienen que examinarse cada uno, tienen que discernir correctamente el cuerpo del Señor. Por eso en el día de hoy la gran mayoría de cristianos asumen que tomar la Santa Cena de manera indigna es hacerlo en un estado de pecado. Y eso es verdad, simplemente en el solo hecho que yo me acerque a recibir la Santa Cena con pecados inconfesos en mi corazón, realmente es hacerlo de manera indigna, pero se resume solamente a eso. No, entonces como ya yo confesé, entonces ya yo puedo tomar la Santa Cena de manera digna. Pero aquí Pablo no solamente está hablando del pecado inconfeso de las personas, empieza a mostrarnos qué es lo que realmente significa celebrar la Santa Cena de manera indigna. Muchas personas dirán, no, pues es que ya yo confesé ese pecado, pero sigue siendo una acción recurrente en mi vida y aún así deciden seguir practicando de la Santa Cena. Podríamos decir, bueno, está haciendo de manera indigna, porque aunque dijo que lo que hizo estuvo mal, lo sigue haciendo, es decir, no ha abandonado su pecado. Pero hay más que eso, porque tomar la Santa Cena indignamente no significa solamente hacerlo con pecado en nuestro corazón. Y algunos puntos que vamos a ver en el día de hoy nos ayudan a ver que tomar la Santa Cena de manera indigna, es decir, de pisotear ese precioso privilegio que tenemos de ser invitados a la mesa del Rey, no solamente es acercarnos con un corazón pecaminoso, también es acercarnos a la mesa del Señor participando como si fuera un ritual más, ¿verdad? Es como estoy ahí como un ritual, pero mi mente y mi corazón no quieren participar o lo hacen simplemente porque ya se volvió una costumbre más. Es tratar la cena del Señor con ligereza en vez de hacerlo como con seriedad. Todo eso estaba pasando en la iglesia de Corinto y Pablo tenía que recordarles, para ustedes la Santa Cena se volvió un ritual más. Para ustedes la Santa Cena se volvió como algo ligero, es decir, como cualquier cosa. Y el problema de ellos es que iban y como tenían hambre, entonces empezaban a tomar del pan y a beber del vino y lo veían como una comida cualquiera. Y Pablo les decía, ustedes no pueden hacer esas cosas. Si tienen hambre, coman en sus casas. Si tienen hambre, háganlo en otro lugar. Pero la Santa Cena tiene un significado, una importancia especial. Otros de ellos empezaron a ver la Santa Cena como si fuera por sus propios méritos, entonces yo puedo tomar de esto. Y Pablo también les recordaba, hacer esto en memoria de ¿quién? De Cristo Jesús, en lo que Él hizo por ustedes en el madero. Es decir, tomar la Santa Cena de manera indigna es decir, yo me la estoy tomando, la copa, estoy tomando el pan porque me lo merezco, porque yo he hecho X o Y para que el Señor me invite a su mesa, en vez de decir, Cristo lo ha hecho todo por mí. Y eso entonces le quita mérito a la misma ceremonia, porque entonces no es el rey que me invitó, sino que es que yo me autoinvité, por decirlo así. Yo me gané esa invitación a la mesa del rey y le quitaría la gracia total a la Santa Cena. Incluso se olvidaría del sacrificio de que representa lo que Jesús hizo por nosotros, de salvarnos. Decir de que es por mis obras que yo puedo tomar la Santa Cena, que es que porque yo cumplí ciertos tipos de rituales y ceremonias y cursos y sacramentos, entonces ya eso me hace digno para presentarme. Y todo eso empieza a poner ley por encima de la gracia y el perdón de Cristo Jesús. Pero no era solamente eso lo que estaba pasando con la gente de Corinto. La gente de Corinto también estaba teniendo cierto tipo de tensión dentro de la misma iglesia. Es decir, en la familia, en la fe que ellos tenían, habían roces, habían tensiones, había un espíritu de amargura y de egoísmo entre ellos. Incluso había hasta odio de creyentes a otros creyentes. Y Pablo les decía, por eso, disciernan ¿qué? Disciérnanse ustedes mismos y el cuerpo de Cristo, al cual ustedes pertenecen.
Entonces, ellos tenían que pensar en todas estas cosas. Wow, antes de que yo me presente al Señor a celebrar la Santa Cena, necesito entender que es por gracia. Necesito entender que eso no es un ritual cualquiera, sino es un momento muy especial para mi corazón. Necesito entender que no lo estoy haciendo solo, sino que lo estoy haciendo ¿con quién? Con las personas que están en este lugar. Y tiene que haber amor, tiene que haber unidad y tiene que haber ¿qué? Unos lazos que nos mantengan siempre en paz y que nos mantengan siempre en amor. Pero eso no estaba pasando en la iglesia de Corinto. No era solo amargura, no era solo odio. No entendían el verdadero significado de la Santa Cena. Se volvió un ritual más, se volvió una comida cualquiera. Y para completar, póngale todo ahí encima, el cherry, encima del ponquecito. El pecado que ellos participaban constantemente, ¿verdad? La libertad sexual en la cual ellos vivían en la iglesia de Corinto. Todo eso Pablo les estaba recordando y les decía, celebrar la Santa Cena no es solamente decir, Señor, perdóname por este pecado y la otra semana sigo haciendo lo que yo estaba haciendo. Celebrar la Santa Cena de manera correcta es abandonar completamente ese pecado, entender realmente la obra de Cristo en la cruz, su perdón, su gracia y su misericordia, entender la seriedad y el privilegio que es estar sentados en la mesa del Señor. Pero la pregunta ahora entonces es, ¿por qué la Santa Cena? ¿Sí? ¿Por qué no otra actividad diferente? ¿Por qué el Señor no dijo, por qué más bien no se siguen reuniendo en casas y sigan cantando y sigan adorando y alabando y lean la Biblia de vez en cuando? Era parte de la reunión. Pero ¿por qué no dejarlo solamente en eso? ¿Por qué tener que instituir una Santa Cena? ¿Por qué instituir una actividad tan pero tan específica? ¿Por qué Jesús no ordenó cualquier otra cosa para recordar su obra? ¿Por qué Él no dijo hagan otra cosa mientras esperan que yo venga? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué Dios, por medio de su voluntad y la obra de Cristo en la cruz, por qué me dice que tengo que celebrar la Santa Cena y no cualquier otra cosa para recordar su obra y esperar su venida? Porque a veces vemos la Santa Cena como lo que Jesús hizo por mí, pero a veces se nos olvida, la celebro ¿por qué? Porque estoy recordando con esperanza de que Él me prometió que va a volver conmigo y la va a celebrar una vez más con nosotros. ¿En dónde? En el cielo. Y entonces es preguntarnos eso. ¿Por qué la Santa Cena? Y ya sabemos, ¿verdad?, que en tiempos antiguos se celebraba la Pascua. La Pascua se celebraba de una manera para recordar cómo Dios liberó al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Y en otros momentos hemos hablado en la relación que existe entre la Pascua y la Santa Cena, como en la Pascua ellos hacían esta celebración, pero ahora en Cristo Jesús tú y yo celebramos una cena de la libertad que nos ha dado de la muerte y nuestro pecado. Es decir, así como Él liberó a su pueblo de Egipto, Él nos liberó de nuestro Egipto. ¿Cuál era nuestro Egipto? La muerte y el pecado. Y por eso tú y yo empezamos a celebrar una cena. Pero la pregunta todavía sigue sin responder, ¿por qué una cena? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué la Pascua también? En vez de decirles otras cosas, o sea, imagínense que ustedes están a punto de salir de una nación donde los tienen esclavizados por tantos años. Y en vez de decirles cualquier otra cosa, alístense bien, afeítense, qué sé yo, a los hombres, a las mujeres, pónganse tenis, lo que sea, para puedan correr más fácil. Él les dice, no, lo que ustedes van a hacer es sentarse en mesas, van a reunirse en casas aquí, a comer de este cordero inmolado. O sea, es increíble porque la Pascua también se trataba de comer ciertos alimentos. Y para responder esa pregunta tenemos que ver en la Biblia cómo este tema de beber y de comer en la presencia de Dios tiene un significado muy, pero muy especial. O sea, cuando Jesús le dijo a los discípulos, hagan esto en conmemoración mía, hagan esto para recordar que yo volveré por ustedes, no era algo nuevo. La Pascua no era algo nuevo, era algo que ya ellos venían celebrando por muchos años. Y Jesús les ordena entonces a sus discípulos a una Pascua diferente, a un nuevo pacto, haciendo referencia a todo lo que ya había pasado desde el principio de los tiempos. Es increíble cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento y decir, no, es que la Santa Cena solamente se ve en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla con sus discípulos antes de morir. Y eso es algo muy falso porque la Biblia nos muestra de una cena muy especial, de un tiempo especial en la mesa del Señor. Por ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto, en Éxodo 24, el versículo 9 al 11, Él le dice a los ancianos de Israel que subieran al monte en la presencia del Señor para que comieran y bebieran. Ya se empieza a ver una idea.
Era algo Dios que ya estaba empezando a poner, ¿verdad? Como parte de la vida espiritual de las personas. Dice Deuteronomio 14:23 también que el pueblo estaba llamado a diezmar de todas sus cosechas y comer en la presencia del Señor. Y la parte del diezmo la hablaremos en otra ocasión, pero por ahora quisiera que viéramos nuevamente el llamado que Dios le hace a su pueblo ¿de qué? De comer y de beber en su presencia, dice el versículo. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Versículo 26 dice, y allí en presencia del Señor, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Es decir, aquí empezamos a ver la unión de todo lo que hemos hablado las últimas semanas, la presencia de Dios, las responsabilidades que tengo, el gozo que necesito expresar de mi corazón, el agradecimiento que tengo por mi familia y la unidad que existe, ¿verdad? Entre padres e hijos. Dice, en presencia del Señor, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Al resto del pueblo, en la presencia del Señor se presentarán y comerán. ¿Para qué? Para que entiendan quién es el Señor. Y empezamos a ver un desarrollo muy grande en la Biblia de lo que significa beber y comer. Más adelante en los Salmos se sigue hablando de ese maravilloso regalo de estar sentado en una mesa preparada para el Señor. ¿Quién se sabe el Salmo 23, versículo 5? Aderezas mesa delante de mí. A veces lo leemos y nos volamos ese pasaje y decimos, bueno, qué lindo, Señor, aderezas mesa delante de mí, me das mis provisiones para que yo nunca tenga hambre. Pero todo esto está apuntando a una cena, a un tiempo especial con el Señor para poder beber y comer junto con Él. Y entre más pensamos en este tema, recordamos que uno de los momentos más especiales en los que el ser humano pudo comer en la presencia del Señor fue en el jardín del Edén. Había abundancia de cosas para comer e incluso cada vez que Adán y Eva comían en la presencia del Señor era un tiempo de gozo, era un tiempo de celebración. Pero cuando comieron solos, ¿qué pasó? Cuando se alejaron del Señor y decidieron esconderse a comer de un fruto sin que el Señor estuviera en esa mesa, ¿qué pasó? Cuando se fueron a agarrar el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, la relación, esa cercana relación que ellos tenían con Dios fue rota. El compañerismo que tenían con Él fue roto. Se dañó toda esa maravillosa relación a raíz del pecado original. Escuchando los testimonios de ustedes, yo pensaba un poquito sobre este tema y decía, wow, es increíble ¿qué se siente comer solo en una mesa? ¿De qué me sirve a mí tener un Thanksgiving con el pavo más grande, pero estoy solo yo ahí comiéndome eso? Pero todos dijeron algo muy bonito. Mis hijos estuvieron, mi familia estuvo ahí, mi casa estuvo llena. Es decir, había aquí una relación cercana de sentarse en la mesa a comer con los que más amamos. O sea, la Santa Cena nos empieza a apuntar a una relación más que un ritual, es una relación que Dios anhela tener con nosotros. Y es increíble cómo a partir del momento de que Adán y Eva comen fuera de la mesa del Señor, es decir, comen solos, porque antes Dios estaba en todo lado y después ellos les dio por esconderse del Señor a hacer cosas que no debían, comen ahora solos, ¿qué pasa? Eso le abrió la puerta a todo tipo de pecado y todo tipo de separación con el Señor. Pero a partir de ese momento, mi querida familia, Dios permitió que ciertas comidas y ciertas celebraciones específicas fueran como un rayito de esperanza para que la gente pensara, hay una oportunidad de poder volver a compartir ese tipo de relación con Dios. Hay una oportunidad de poder volver a compartir esa cercanía en una mesa con el Dios que me creó. Hay esperanza de poder volver a disfrutar del compañerismo y la unidad que el ser humano tenía con Dios en el jardín del Edén. Y poco a poco empezamos a ver la institución de varias celebraciones a lo largo del Antiguo Testamento que se repetían usualmente una vez al año. Y como que todo esto recordaba a las personas, necesitamos hacer esto para recordar de dónde venimos y a dónde necesitamos volver, a la presencia del Señor. Pero había un problema, ellos recordaban esta cena, les daba un poquito de esperanza, pero todavía sus pecados no habían sido pagados. Y ellos entonces empezaban a celebrar todas estas cosas con una anticipación. Esperamos que venga un Mesías que quite el pecado, así como dice Hebreos 10. Eso era lo que ellos estaban esperando. Cuando celebraban cada una de estas cosas, ellos estaban esperando a un Mesías que los rescatara, que los llevara a la tierra prometida, que los llevara a disfrutar la presencia total y completa de Dios.
Y por eso en el día de hoy, mi querida familia, cuando hablamos de la cena del Señor y la celebramos, es importante pensar en todas estas cosas que acabamos de hablar. Porque la cena del Señor nos recuerda que ya se pagó todo el precio por nuestros pecados, de manera que ahora comemos en la presencia del Señor con gozo. Y por eso un corazón agradecido que entiende esa realidad, que disfruta la Santa Cena como ese banquete de gracia en la mesa del Rey, mientras espera una mejor cena, una mejor comunión con el Señor, que va a ser aún más maravillosa, es lo que nos motiva y nos mantiene a estar constantemente preparados, a estar constantemente buscando nuestra santificación y purificación, a estar buscando constantemente esa espera, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú te paras y dices, Señor, voy a ver las nubes hoy, a ver si de pronto hoy te vas a aparecer? A ver si de pronto hoy se va a rasgar el cielo y poder escuchar esas trompetas y decir, ha llegado el momento del cual tú me habías prometido en que íbamos a compartir esta cena en tu presencia en la casa del Padre. Y es increíble cómo muchas personas han perdido ese deseo. O sea, hay una relación muy cercana entre querer que Cristo vuelva por segunda vez y la Santa Cena. Hay una relación muy cercana entre un corazón agradecido que celebra la Santa Cena y dice, Señor, ven pronto, ven por tu iglesia, ven por tu amada, ven por este cuerpo que te necesita tanto, mi Señor. Y es bonito ver cómo entonces hay otros que realmente con ansias han estado esperando la pronta venida del Señor. Cuando tú y yo leemos las cartas de Pablo, vemos cómo en la manera que él escribía, él pensaba que el Señor iba a llegar mañana. Y así deberíamos estar viviendo nosotros. Y por eso él les anticipaba y les hablaba y les motivaba. Por eso la iglesia del primer siglo se reunía absolutamente todos los días. Iban al templo, iban de casa en casa, no se querían separar porque decían, cuando llegue el Señor que nos encuentre a todos en unidad, para que no encuentre la mesa vacía, sino que todos podamos llegar a aquel maravilloso lugar que Él nos ha prometido, a todos los pecadores perdonados que se puedan regocijar de comer en lugares celestiales. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Él les dijo, no beberé ¿qué? De este fruto de la vida ¿hasta cuándo? Dice, no beberé de este fruto de la vida desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y es lo mismo que vemos en Apocalipsis 19:19. Es el cumplimiento de lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos y lo que tú y yo esperamos. Mientras hoy como iglesia tomamos del pan y bebemos de la copa, esperamos que Él vuelva para celebrarlo nuevamente. Y dice Apocalipsis 19:19. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, el momento en que su amada iglesia se una con su prometido, Cristo Jesús, y haya ese mejor banquete. Todo lo que tú y yo celebramos cada vez al mes, cuando tomamos de la copa, cuando comemos del pan, es una anticipación. Pronto, Señor, llegará el momento de un banquete que se llamará las bodas del Cordero, cuando tú busques a tu amada iglesia. Así que mi querida familia, vemos que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra el propósito que Dios tiene de traer a su pueblo a una cercana relación con Él, a buscar tener una unidad con su pueblo, a querer tener compañerismo con Él mismo cuando podemos comer y beber en su presencia. Hace unos días tuve la oportunidad de viajar y fuimos a unas ruinas donde nos compartían un poco sobre las creencias de ciertas culturas, ¿verdad? Y nos enseñaban cómo la cultura maya tenía un pensamiento de que sí, existía un Dios para ellos, pero el Dios de ellos no era un Dios que buscaba compañerismo. El Dios de ellos no era un Dios que buscaba una cercanía, una relación y tener un compromiso con su pueblo. Era un Dios que simplemente bajaba yo no sé cuántos años, estaba con ellos 10 minutos, ni siquiera era para tener una relación cercana con ellos, era para fertilizar la tierra y se volvía a ir. 10 minutos nomás con un Dios, imagínate. Pero aquí tú y yo tenemos a un Dios que ha enviado a su Hijo a la tierra a vivir lo mismo que nosotros vivimos, a perdonarnos de nuestros pecados, a pagar todo lo que debíamos a Dios para que Él no venga solamente por 10 minutos, sino que después va a bajar y nos va a llevar a una eternidad completa de poder disfrutar relación, unidad y compañerismo. No solamente a fertilizar una tierra para que yo pueda tener un poquito de trabajo aquí en la tierra.
No, a fertilizar mi vida espiritual mientras Él está aquí mientras estamos aquí en la tierra, a fertilizar mi corazón, mi familia, mi iglesia. Y cuando se llegue el momento en que Él vuelva y tomamos ese vino nuevo en el reino del Padre, lo hagamos de una manera muy, pero muy especial. Y cuando hablamos de comer y beber, mi querida familia, no nos referimos a cualquier alimento. No nos referimos cuando hacemos, por ejemplo, una cena como la de ahorita y nos sentamos a orar, gracias Señor por estos alimentos. Eso no es la Santa Cena, eso es un tiempo de compañerismo. Pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, eso también se volvió como que, yo les decía antes que las reuniones de amor y empezaban a compartir alimentos, y era algo bonito, pero eso fue lo que a la gente de Corinto empezó a desviar un poquito del verdadero significado de la Santa Cena. Y por eso cuando tú y yo hablamos de beber y comer, tenemos que verlo en los términos indicados, en el contexto indicado que se relaciona directamente con ¿qué? No con cualquier almuerzo, no con cualquier cena, sino con la cena del Señor. ¿Por qué? Porque tiene varios símbolos especiales. Símbolos que tienen un significado profundo que nos muestran aún más razones para querer celebrarla. Y la pregunta para ti en el día de hoy sería esa: ¿por qué celebras la Santa Cena? ¿Por qué celebras la Santa Cena como parte de la iglesia o cada fin de mes cuando lo hacemos como ministerio? ¿Por qué lo haces? Y hay tres cosas importantes que tú y yo tenemos que reconocer cuando tomamos del pan y del fruto de la vid a la luz de este versículo de 1 Corintios 11, versículo 26. Y número uno es que tú y yo celebramos de la Santa Cena y lo hacemos para hacer memoria ¿de quién? De Jesús. No lo hacemos con otro propósito. O sea, el primer propósito es recordar a Jesús, recordar lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que lo conecta con el punto número 2. ¿Cuál es el segundo propósito de la Santa Cena? Anunciar su muerte. Dice ahí, Pablo le escribe a los Corintios, dice que es para anunciar la muerte del Señor. Y número 3, lo hacemos con la esperanza de que Él volverá. Entonces la pregunta para nosotros es si realmente cuando yo tomo el pan y cuando tomo el vino, estoy recordando lo que Él hizo por mí, el amor inmerecido que Él me dio, ese amor incondicional que Él ofreció. ¿Será que realmente estoy anunciando su muerte cada vez que tomo esa Santa Cena y quiero salir a las calles a decirle a la gente, Cristo murió por mí y Él volverá? ¿Cuántas veces realmente salimos con esa pasión y esa motivación de querer que todo el mundo sepa de que Él va a volver y que tienen la oportunidad de ser invitados también aquí, a ese banquete del Rey? ¿Cuántas veces lo hacemos solamente con tristeza? Claro, nos acongoja, nos duele recordar y pensar los sufrimientos del Señor, por supuesto que sí. Pero ¿cuántas veces lo hacemos con esa esperanza de que Él triunfó sobre la muerte y el pecado? De que Él va a volver y nuestros ojos van a estar posados sobre Él, sobre el brillo de su gloria. ¿Cuántas veces tomamos de ese pan y decir, wow, Señor, voy a estar cara a cara contigo, mientras tanto yo como esto? Pero va a llegar un momento, Señor, en que mis palabras no son ni siquiera suficientes para expresar lo que voy a vivir cuando esté cara a cara contigo. Entonces, por eso el primer punto es que cuando lo hacemos en memoria de Jesús, lo hacemos para recordar de ese gran amor, el amor que Él tuvo por nosotros y para recordar la obediencia que Él tuvo para cumplir la voluntad del Padre. Y cuando lo recordamos de esa manera es lo que nos lleva a anunciar su muerte. Si yo solamente recuerdo a Jesús como un maestro más, si yo solamente recuerdo a Jesús como un hombre importante de la historia, a mí eso no me va a llevar a querer anunciar la muerte de Él. Pero cuando entiendo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero que murió por mí, que Él fue crucificado por mis pecados, es lo que me va a llevar a mí a querer anunciar su muerte, es decir, a dar testimonio a las personas de los sufrimientos que Cristo vivió y la razón exacta de la cruz del Calvario. Y por eso celebrar la Santa Cena debería llevarnos a eso, a anunciar a las personas, a no querer callar del gran amor de Cristo por cada uno de nosotros mientras Él vuelva. Cuando Él vuelva ya va a ser muy tarde anunciar su muerte. Ya la gente, los que no recibieron al Señor, ¿qué va a pasar? Bueno, pues van a estar fuera del gran banquete. Pero mientras llega ese momento, hay una oportunidad para nosotros de decir, Señor, no quiero callar.
Es lo que me lleva a vivir con un agradecimiento continuo del latido, de cada latido de mi corazón, a no ser indiferente con las personas, que cada latido de mi corazón, después de celebrar la Santa Cena, me lleve a saber y recordar, ¿verdad?, todo lo que Él ha hecho por mí, que lo quiera compartir a las personas. Cuando hay indiferencia, uno no quiere compartir a los demás, uno no quiere decirles del amor de Dios. Pero cuando entiendo realmente lo que Él hizo por mí, yo quiero contarle a todos. Y es lo que Pablo estaba tratando de hacerles recordar a la iglesia de Corinto, y es lo mismo que todo cristiano en el día de hoy debería tener presente cuando toma de la Santa Cena. Pero también vemos que ese agradecimiento en la Santa Cena es cuando tú confiesas esa esperanza, la esperanza y la confianza que tienes de que Él pronto volverá. Hay unas palabras muy hermosas que usaban en la iglesia del primer siglo que se decían Maranata. Varias veces en la Biblia tú dices, hasta lo escriben con signos de exclamación, Maranata. Y la gente dirá, ¿y eso qué? Señor, vuelve pronto. O sea, eso era el clamor de ellos. ¿Y cuántas veces entonces tú tienes esa misma esperanza y esa confianza que, Señor, pronto, pronto volverás? Tal vez sea hoy mismo, no lo sé, pero pronto volverás. Y por eso la Santa Cena, mi amada familia, la celebra un corazón agradecido cuando entiende que el pan y el fruto de la vid son símbolos importantes, son símbolos de una provisión continua para nuestras vidas. Y así como la comida normal alimenta el cuerpo, el pan y el vino de la Santa Cena, ¿qué hacen? Es un recordatorio constante del alimento y el refrigerio espiritual que recibimos de parte del Señor. ¿Qué hacía la gente de Corinto? Tengo hambre, me voy a comer un pedacito de pan. Tengo sed, me voy a tomar un poquito de vino. Eso es lo que hacía la gente de Corinto. Pero esa Santa Cena, mi querida familia, no era para alimentar el cuerpo. Cuando tú y yo comemos de esa copita, tomamos de esa copita y ese pedacito de pan, no es para alimentar el cuerpo. Es para recordar que Dios ha alimentado y ha sido el refrigerio de nuestro espíritu. Es todo lo que hemos recibido de parte de Él. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, no solamente estamos reconociendo que necesitamos nuestro sustento espiritual, sino que cuando yo tomo de ese pan, cuando tomo de ese vino, estoy siendo agradecido con Dios por esa constante provisión de Él para mi alma, algo que viene de su parte. Aquellos momentos críticos de tu vida, aquellos momentos difíciles, aquellos momentos en los que ha confrontado tu corazón en medio de la soledad, y cuando tú tomas de ese pan y tomas de ese vino, ahí es cuando dices, wow, Señor, recuerdo ese momento en que, ¿qué? Sustentaste mi vida espiritual. Por eso, mi querida familia, celebrar la Santa Cena de manera indigna no es solamente hacerlo con pecados inconfesos. Es hacerlo según tradiciones y rituales sacramentales que realmente no se alinean con principios bíblicos, como hace la tradición católico-romana. Otras doctrinas que vuelven ese tiempo especial en un ritual religioso más, desmeritando la obra de Cristo en la cruz. Para muchas personas tomar la Santa Cena es como si Cristo estuviera muriendo otra vez. Y la Biblia me dice a mí que Él murió por una vez y por todas, sacrificio para todos nosotros. O sea que es importante entender la manera bíblica de cómo el Señor quiere que tú y yo entendamos y celebremos la Santa Cena. Y en otro momento profundizaremos un poco en la manera como otras denominaciones fallan en reconocer el verdadero significado de la Santa Cena. Pero por ahora, para seguir viendo la relación que existe entre la Santa Cena y un corazón agradecido, es necesario que la veamos también como una mesa de unidad. Es una mesa de comunión. Y es la manera como tú y yo mostramos el agradecimiento al entender la unidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. La unidad que tienes con tu familia, con las personas de este lugar, mientras nuestro espíritu es renovado en esa comunión que tú y yo compartimos. Por eso Pablo les recordaba también ese principio a ellos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Aquí somos poquitos, pero empieza a contar todos los verdaderos hijos de Dios. Empieza a contar a todas las personas que realmente tienen su fe en Cristo Jesús. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo y todos participamos de ese mismo pan. Y es en este versículo entonces que vemos la conexión de las dos advertencias que Pablo les hacía. O sea, ya vimos la advertencia de tomar la cena de manera indigna. Pero ¿cuál es la segunda advertencia? La de discernir del cuerpo de Cristo, la de discernir del cuerpo del Señor. Y aquí Pablo les está hablando de esa unidad que ellos deberían tener en la iglesia de Corinto.
¿Qué significa eso de discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué significa discernir la iglesia para poderla tomar de una manera correcta? Y uno dirá, no, pues discernir, pues saber qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, discernir era lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, es que ellos estaban tomando la Santa Cena como con una conducta egoísta. Y por eso el problema para ellos era ese, el de comprender el verdadero significado del pan y el vino. O sea, ellos sabían, así como muchas personas en el día de hoy, ellos sabían qué es lo que significa el pan y el vino. O sea, tú pregúntale a la gran mayoría de cristianos que conozcas y todo el mundo te va a decir que entienden qué significa el pan y el vino. Pero entonces el problema de la iglesia de Corinto no era saber qué era el pan y qué era el vino. El problema de la iglesia de Corinto, que necesitaba discernir el cuerpo, era que el egoísmo que había en ese mismo cuerpo. Por eso Pablo les decía, todos participamos, todos formamos de un solo cuerpo y hay un solo pan. 1 Corintios 10, 17. Y era lo que Pablo les estaba ayudando a entender. El problema de ustedes no es entender lo que significa el pan. El problema de ustedes no es entender lo que significa el vino. El problema de ustedes es que el egoísmo que todavía hay en sus corazones. El problema que hay es que la falta de consideración que tienen los unos con los otros mientras se acercan a la cena del Señor. En otras palabras, no entendían y no apreciaban la verdad de ver a la iglesia como un solo cuerpo. No entendían y no apreciaban a la iglesia como esa familia en la fe que Dios les había proveído. Por eso un corazón agradecido, mi querida familia, celebra la Santa Cena de manera correcta. ¿Y lo hace por qué? Porque el que celebra la Santa Cena de manera correcta no tolera divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, no tolera divisiones dentro de la familia en la fe. Es alguien que no guarda rencor, es alguien que no tiene celos con los demás integrantes de la familia en de la fe. Incluso es alguien que si llega a tener ese tipo de pensamientos o manera de actuar, busca reconciliarse si es necesario antes de acercarse a la mesa del Rey para poder celebrar ese precioso banquete de gracia como un solo cuerpo en la presencia del Señor para disfrutar de esa comunión que Él anhela tener con nosotros. Y yo no sé cuáles sean esos pecados inconfesos que tal vez tú tengas, no lo sé. La Biblia me dice que todos pecamos, todos absolutamente tenemos algo y necesitan ser confesados, no a mí o a otra persona, sino que necesitan ser confesados ¿a quién? Ante Dios. Y Él, por la obra de Cristo, nos perdona y nos justifica. Así que si tú tienes pecados inconfesos, antes de celebrar la Santa Cena necesitas acercarte al Señor y decirle, Señor, perdóname por esto que he hecho. Si has visto la Santa Cena como un ritual más, no, es que yo cuando era chiquito hice todos los sacramentos y entonces yo era otra religión, pero a mí me explicaron qué era el pan y el vino. La Biblia me muestra que aunque yo pueda conocer el símbolo, la simbología de estos de pan y el vino, no es suficiente para que yo pueda acercarme a la presencia del Señor. Yo no sé si tu corazón ha vuelto la Santa Cena un ritual más. Es que nos reunimos el fin de cada mes y ese es el tiempo bonito que tomamos del pan y del vino. Para muchos se ha vuelto eso también, aún dentro de círculos cristianos. No, lo hacemos al final del mes. ¿Pero por qué? O sea, ¿realmente entiendes la importancia y el valor de este maravilloso tiempo? O yo no sé si tal vez en tu corazón hayan raíces de amargura, de división por ahí guardadas, de enemistad, de egoísmo, incluso celo en contra de otras personas en la iglesia. O sea, eso es lo que estaba pasando en Corintio y lo único que yo puedo hacer es lo mismo que Pablo hacía con esa iglesia y es motivarte a examinarte a ti mismo para que te presentes con la actitud correcta en la mesa del Señor, para que te presentes con el corazón correcto ante el Señor, para que juntos podamos compartir de la cena, porque la mesa del Señor no tolera división. La mesa del Señor no tolera egoísmo. La mesa del Señor no tolera arrogancia, no tolera enemistad. La mesa del Señor es una mesa de comunión, de unidad y de amor. Por eso la Santa Cena, mi amada familia, es como un anticipo del cielo. Es el banquete en las bodas del Cordero que vamos a estar celebrando cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Dice Isaías capítulo 25, versículo 6 al 8. Jehová de los ejércitos hará en este monte banquete de manjares suculentos, destruirá la muerte para siempre. Y es increíble como en Cristo Jesús ya se cumplió esa realidad. Destruyó la muerte para siempre, porque el que ha puesto su fe en Cristo vivirá para siempre.
Y ahora hay un banquete suculento que tú y yo esperamos compartir allá en el cielo, en las bodas del Cordero. Por eso, mi querida familia, este banquete terrenal, esa copa y ese pan que tú tomas en tus manos cada vez que la celebramos, debería llenarte de gozo. Y cuanto más pensamos en eso, debería llenarnos aún de más gozo de pensar en ese mayor banquete celestial cuando vamos a estar con Jesús cara a cara. Ahorita en espíritu podemos regocijarnos, pero imagínate que tú tengas al Señor enfrente tuyo y te diga, te he esperado, y te diga, hay una promesa que te dije que iba a volver por ti, aquí la estamos haciendo en este día. O sea, por eso cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena, lo hacemos con agradecimiento. Cada vez que lo hacemos es una manera más en que nuestra mirada es direccionada una vez más a la eternidad, en lugar de las distracciones y los afanes del mundo. Eso es lo que la Santa Cena también nos ayuda a hacer. Nos recuerda y nos ayuda a pensar en, todas las cosas no terminan aquí. Hay algo más. Toda mi vida no es solamente lo que he hecho aquí en el mundo. Hay algo más por toda la eternidad. Es lo que nos lleva a olvidarnos de las preocupaciones y los afanes que tenemos hoy, mañana o la próxima semana y decir, para mí Cristo es lo más importante. Este momento santo yo lo quiero disfrutar, lo quiero deleitar mientras Él vuelve por segunda vez. Por eso, mi amada familia, con todo lo que hemos hablado en el día de hoy, un corazón agradecido es el que se acerca a la mesa del Rey, no como un siervo, sino como un hijo invitado. Tú y yo hemos sido adoptados por medio de Cristo para Dios. Él ahora es nuestro Padre. Y cuando nos acercamos, ya no es como un siervo más que dicen, venga, ahí sobró algo, venga, coma usted también. Sino como cuando un padre llama a su hijo a la mesa y anhela comer con él. Los que son padres en esta reunión, cuando eran chiquitos o todavía se pasa y vengan a comer y uno está esperando a ir con la comida y los hijos no van a sentarse a la mesa. ¿Cómo se sienten esos padres? Y nos hace pensar, pero cuando llegan los hijos y hay una actitud y quieren disfrutar ese tiempo, es una de las mejores cenas que he tenido. Es uno de los mejores recuerdos que he podido compartir. Y de la misma manera, asimismo hay un Dios, hay un Padre Celestial que espera que sus hijos se sienten a la mesa a compartir de este gran banquete. ¿Y cómo nos acercamos entonces? Nos acercamos con reverencia, nos acercamos con respeto, nos acercamos con gratitud, nos acercamos con alegría recordando su sacrificio, experimentando esa comunión, recibiendo su sustento y anticipando su pronta venida, sabiendo que esta mesa que compartimos en el día de hoy no la compartimos por méritos, sabiendo que cada vez que se nos pasa la copa y recibimos el pan, no es porque cumplimos reglamentos o rituales, sino que sabemos que a esta mesa hemos llegado, ¿por qué? Porque nos hemos arrepentido, porque venimos con fe, porque venimos con humildad y porque venimos con gratitud, sabiendo que Cristo ha hecho todo posible. Así que con eso en mente, mi querida familia, vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor. Y ahí donde ustedes están, yo les invito a que puedan pensar un poquito en lo que hemos hablado en el día de hoy, en cómo te estás acercando a la mesa del Señor en esta mañana. Que puedas recordar cuántas veces tal vez se volvió un afán más de decir, Señor, ¿será que ya casi se acaba esta reunión? Señor, tengo cosas por hacer. No lo sé cómo te has presentado ante la mesa del Señor. Pero hoy con todo lo que has escuchado, yo te invito a que puedas discernir el cuerpo. Si hay en tu corazón egoísmo, división o celos, dile, Señor, perdóname por pensar de esta manera con estas personas que has puesto en mi camino. Hoy anhelo, Señor, acercarme a ti